Bueno, a mí me tocó el tema, el significado del mesianismo. El mesianismo es el punto culminante de los significados del judaísmo. Este se abarca a través del concepto de progreso, la creencia de que las condiciones de vida pueden mejorar y de que la historia puede llegar a alguna parte. Esta creencia se origina en Occidente, porque si nos fijamos en las otras dos civilizaciones perdurables en el tiempo, como son la India en el sur de Asia y China en el este de Asia, estos conceptos fueron forjados por quienes ocupaban el poder, los brahmanes en India y los intelectuales en China. En cambio, en Occidente estos temas fueron abordados por los judíos, que en sus años habían sido los más débiles. Pero se dice que los pueblos oprimidos son siempre quienes tienen la esperanza de mejorar. Fue la elevación de la imaginación judía la que llevó a Occidente a concluir de que las condiciones de vida pueden mejorar como un todo. La esperanza judía se concretó en la persona del Mesías. El significado literal de Mesías es ungido, pero como a los reyes y a los sumos sacerdotes se los ungía en óleo, se cambió el significado a un título de honor, un significado que es elevado o elegido. El concepto mesiánico siempre estuvo animado por la esperanza que tenía dos caras. La primera cara de la esperanza es la política y nacional, que preveía el triunfo de los judíos por sobre sus enemigos y que llevaría a estos a un plano de suma importancia en el mundo. Mientras que la otra cara, espiritual y universal, decía que el triunfo judío sería acompañado de un adelanto moral que tendría un impacto mundial. Las tres características de la idea mesiánica, la esperanza, la restitución nacional y la elevación en el contexto mundial, fueron constantes, pero hubo algunas diferencias. La primera diferencia es la relativa a la forma en que llegaría la era mesiánica. Unas personas pensaban que Dios mandaría a una personalidad humana, puede ser un rey o un sumo sacerdote, que traería el nuevo orden, mientras que otros pensaban que Dios intervendría de manera directa. La segunda diferencia trata de los impulsos restauradores. Mientras que ciertas personas pensaban que se volvería al pasado, a las monarquías de David, pero de una forma idealizada, otros veían más hacia adelante. Es decir, pensaban que las cosas iban a ser como nunca antes habían sido. La tercera diferencia, que se abarca a través de la idea del nuevo orden, una corriente de pensadores decían que iba a ser una continuación de la historia, mientras que otros pensaban que iba a ser una era sobrenaturalmente nueva. Debido a que el poder judío caía ante el surgimiento de Europa, se planteó la llegada del mesianismo de una manera abrupta y cataclísmica. Se decía que el peligro y el miedo iban a ser compensados con el consuelo y la rendición. Estos tres puntos de vista contradictorios estaban profundamente entrelazados. Y la dirección del movimiento iba a depender de los hechos históricos o sucesos históricos y del carácter individual de sus proclamadores, muchas veces llamados falsos mesías, ya que ellos mismos eran quienes se nombraban. En tiempos de libertad nacional, la esperanza de la libertad universal es básica, pero en épocas de conflictos lo que prevalecía era el elemento nacionalista. Lo que quiere decir con esta frase es que cuando el pueblo judío atravesaba guerras o conflictos, tanto internos como externos, lo que prevalecía o lo que los mantenía unidos era el elemento nacionalista. Mientras que en los periodos de vida política independiente, lo que destacaba era la perfección ética, pero en periodos de sometimiento cobraba importancia la libertad política. Estos dos temas figuran en el sionismo, que es el movimiento a través del cual el pueblo judío volvió a Palestina en 1948 y formó el Estado de Israel. Y así volvemos al tema mesiánico subyacente, que es la esperanza. Si lo vemos a través de la versión judía, a través de la versión cristiana, a través de la versión de los seglares y a través de los heréticos, de la versión herética, el significado siempre es el mismo. Con esto terminé mi presentación sobre lo que es el significado del mesianismo.